Marcos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 21. Por favor, nosotros utilizamos la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, como nuestra Biblia oficial. Pero si traes la versión de Reina Valera o aún traes la versión de NBI, está bien, puedes ocuparla. Hay algunos cambios de palabras, pero en sí la idea es la misma. Y dice la palabra de Dios: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Versículo 15, llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Pero le tenían miedo, pues la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Versículo 20 y 21. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Este será el pasaje que estaremos viendo esta mañana. Y el sermón de esta mañana yo lo he titulado con el nombre de: una higuera sin frutos es una higuera inservible. El título, familia, para esta mañana, para este sermón, es: una higuera sin frutos es una higuera inservible. El día de hoy, en Marcos capítulo 11, interesantemente, como otros pasajes que hemos estado analizando anteriormente, se divide por escenas, se divide por estas famosas 5 escenas que hemos estado viendo en mensajes anteriores, solo que el día de hoy no voy a estar compartiendo estas escenas, porque en realidad vamos a encontrar en este pasaje 2 ambientes, 2 conflictos, 2 clímax, y para no pasar tanto tiempo en cada uno, lo que voy a hacer es dividir solamente en 3 puntos este sermón que nos van a tratar de ayudar a entender mejor lo que la palabra del Señor dice. Y si ya eres de casa, quiero recordarte que normalmente cada 8 días estamos tratando de dar una idea principal, algo que nosotros le llamamos un argumento. Esto quiere decir, si lo quieres ver de esta forma, un resumen que nos muestre todo lo que vamos a escuchar en el sermón del día de hoy. Así que, si no puedes aprenderte todo lo que voy a decir el día de hoy, recuerda esto, por favor. El argumento de esta mañana es el siguiente: el Señor busca en nosotros los frutos de una verdadera conversión. Por lo tanto, hay un imperativo, hay un mandamiento para nosotros: permanezcamos unidos a Él para tener esos frutos. Voy a repetirlo una vez más para ustedes: el Señor busca en nosotros los frutos de una verdadera conversión. Por lo tanto, permanezcamos unidos a Él para tener esos frutos. Esta será la idea principal sobre la cual mis puntos, mis ilustraciones van a tratar de ir enfocadas. Quiero usar como ilustración algo que ya he usado, creo que varias veces, y a algunos de ustedes tal vez les va a aburrir este ejemplo, pero quiero usar como ilustración este árbol que tenemos aquí. Sé que lo he utilizado en varias ocasiones para hablar de él, pero creo que hoy queda perfecto para utilizarlo. Si ustedes se pueden dar cuenta, el árbol que tienen a su izquierda es un árbol de limones. Y recuerdo que hace 2 años, cuando llegamos a rentar este lugar y estábamos viendo en dónde es que nos íbamos a poner, a instalar, en dónde iba a estar el grupo de alabanza, alguien me propuso, no voy a decir quién, ¿tú sabes quién eres? El Señor sabe quién eres. Pero alguien me propuso derramar el árbol, tumbar el árbol, para que hubiera más espacio para los músicos y para que fuera más visible el escenario. Ahora, una realidad es que el árbol ocupa mucho espacio. Incluso cuando estábamos de aquel lado, seguramente notaban que el baterista tenía que estar agachado tocando para que pudiera entrar y para que pudiéramos caber todos. Pero al mismo tiempo,
Este árbol, todo el tiempo desde que llegamos aquí, nos ha estado dando limones constantemente. Durante estos 2 años que llevamos, varios de ustedes incluso se han llevado limones. Sí, los puedo ver. Pongo cámaras. En la última reunión que tuvimos hicimos un agua de limones. Cuando ha habido comida, varios de ustedes saben que solo tienen que agitar un poco el árbol y caen limones. Las personas que han venido a comer a la casa saben que por lo regular siempre o casi siempre los recibimos con un agua de limones. Creo que mi familia y yo han sido contadas las veces en las que hemos tenido que ir a la verdulería a comprar limones. Casi siempre, gracias a este árbol, hemos tenido limones hasta para regalar. Por otro lado, tal vez te has dado cuenta, si eres un poco observador, observadora, que en la parte de afuera tenemos unos pequeños árboles que son unos árboles de trueno que se están secando. Tal vez eres algo observador y que yo he estado podando en estos días. De hecho, ahorita que salgas, te vas a dar cuenta que hay 2 que están bien pelones. Hay 2 árboles que están bien pelones. Estos árboles no dan fruto y tampoco pueden dar sombra por el tamaño que tienen. Y por esa razón, cuando vi que se estaban empezando a enfermar, decidí podarlos. Dije, no tiene sentido tenerlos aquí si va a morirse al fin y al cabo. Los traté de podar y si no le vuelven a salir hojas, los voy a arrancar de raíz y plantar algo más. Quiero usar esta ilustración porque en Marcos encontramos algo muy parecido. Encontramos la historia de un árbol que parecía ser un muy buen árbol, pero que el Señor Jesús mostró que no lo era. Si tú fueras agricultor y tuvieras un huerto de árboles frutales y vieras que después de muchos años estos árboles frutales no te están dando nada, ¿qué es lo que tú harías? Lógicamente, tendrías que quitarlos y plantar algo más. No puedes perder tiempo y no puedes perder dinero en esto. Así que de esto vamos a estar hablando un poco en el sermón del día de hoy. Y el primer punto que quiero tratar contigo, de los 3 que voy a manejar, es el siguiente: una higuera sin frutos. Este es el primer punto de los 3 que vamos a estar hablando el día de hoy. Una higuera sin frutos. Versículo 12 al 14. Ve conmigo de nuevo, por favor, a la escritura. Mira lo que dice la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Eso es algo bastante importante que vamos a resaltar el día de hoy. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Quiero que veas algo conmigo en estos primeros versículos. Y es que en esta primera división nosotros vamos a encontrar varias cosas bastante interesantes. En los versículos anteriores de Marcos, tal vez no recuerdas porque tiene más de un mes, pero Marcos nos presenta en el capítulo 11 la entrada triunfal de Jesús. ¿Recuerdas esta historia? La estuvimos viendo. Jesús entra a la ciudad, hay un gran alboroto, toda la gente está gritando: ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús! Esto es lo que la gente estaba gritando. Imagínate a mucha gente gritando, gente que ponía sus mantos en el piso, gente que ponía palmas u hojas, ramas de palmas en el piso para que Jesús pasara. Ellos estaban viendo llegar al Rey prometido y por esa razón comenzaron a gritar, a tirar sus mantos, a alabar el nombre del Señor, porque el Rey de los judíos había llegado. Después de eso, el versículo 11 de nuestro capítulo 11 nos dice que Jesús entró a Jerusalén y entró al templo también. Y después de observarlo todo, esto va a ser muy importante en nuestro segundo punto, después de observarlo todo, regresó a Betania. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Y ahora, Marcos nos dice que Jesús regresa de Betania otra vez a Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén, la gente alaba al Señor, Jesús entra al templo, lo observa todo y regresa a Betania. Y ahora este versículo nos dice que de nueva cuenta vuelve a Jerusalén.
Jesús se había quedado en Betania, que era un pueblito bastante cerca de Jerusalén, aproximadamente 3 kilómetros, para que lo imagines más o menos. Algo así como de aquí a Tasqueña, caminando. No está tan lejos, o sea, está un poco retirado, pero no está tan lejos. A lo mejor a nosotros se nos hace lejos porque en un carro, en micro, en taxi, llegamos rápido, pero en ese tiempo que no había transporte o solamente animales, no era algo tan lejos. Pero aún así, la distancia no era tan larga como otras que Jesús había realizado durante su ministerio, distancias de varios días de camino. Pero es interesante que Marcos nos diga que en este recorrido de 3 kilómetros, Jesús tuvo hambre. Nota cómo, de nueva cuenta, esta no es la primera vez que el autor de Marcos no trata de ocultar la humanidad de Jesús. ¿Te das cuenta? No trata de ocultar a Jesús sin debilidades humanas, sin necesidades como el dormir, el descansar, el comer. Marcos nos presenta a Jesús con hambre, aunque era un recorrido relativamente corto comparado con muchos otros que había hecho de días o de horas. Y ahora el autor nos dice que en estos versículos Jesús ve a lo lejos un árbol de higos. Presta atención a esta combinación de palabras. Jesús ve a lo lejos. O sea, si tú lo piensas un poco conmigo, ellos no estaban cerca de la higuera, ¿cierto? O sea, tú vas caminando junto con un grupo de amigos, o Jesús va caminando junto con sus discípulos, y Marcos dice, Jesús a lo lejos ve una higuera. Él reconoció esta planta, reconoció el tipo de árbol y sabía que probablemente habría de esperarse tal vez que esta planta tuviera algún fruto. Si tú ves a un árbol de lejos, o ves un árbol de lejos, mejor dicho, es porque muy probablemente este árbol es muy frondoso. En otras palabras, no es un arbusto, ¿verdad que no? Es un árbol bastante grande. Y Jesús lo ve de lejos, se acerca a esta higuera, pero se da cuenta que esta higuera solo aparentaba ser un buen árbol. Tenía un buen tamaño, parece ser que era frondosa, porque de lejos se veía, pero cuando se acerca a ella, se da cuenta que no le sirve para nada, porque no había fruto en ella. No encontró nada más que hojas. Ahora, lo interesante del relato de Marcos, mientras lo estuve estudiando, es que el mismo autor dice que no era tiempo de higos. Ve qué interesante es eso. Porque cuando tú y yo vamos a los evangelios y nos damos cuenta de las parábolas, las historias, los relatos que Jesús hacía, nos podemos dar cuenta que Jesús era muy bueno para conocer sobre plantas y sobre estaciones del año. Es más, 2 capítulos más adelante, en Marcos capítulo 13, versículo 28, cuando Jesús habla de los tiempos finales, Él mismo dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. En otras palabras, Jesús conocía cuándo una planta tenía que dar fruto y cómo es que esta planta iba a crecer. Sabía identificar muy bien. Entonces tú y yo deberíamos preguntarnos, ¿por qué si Él conocía sobre el tiempo en que los árboles darían fruto, se acercó a la higuera para ver si hallaba fruto? ¿No te parece interesante eso? O sea, Jesús lo sabía, pero dice Marcos, se acerca para ver si haya fruto. Y no lo había. Él se da cuenta que este arbusto, este árbol, no sé si has visto una higuera aquí muy cerca, para los que tal vez caminan por aquí, enfrente de la iglesia católica, hay una higuera como de 6 metros. Pero las higueras por lo regular crecen entre 4 y 5 metros, y hay algunas que llegan a crecer 10 metros, pero por lo regular su tamaño es como entre 4 y 6 metros, muy parecido como el tamaño del árbol. Jesús se acerca, pero ve que esta planta no tiene fruto. Y es interesante que Jesús no dice, bueno, pues vámonos a Jerusalén, tal vez ya me queda poco tiempo de camino, allá vamos a comer, ya queda muy poco. No, Jesús le habla a la planta,
No sé si tal vez de aquí algunas mujeres e incluso hombres sacan esta idea de que hay que hablarles a las plantas para que crezcan. ¿Han escuchado eso? No sé si sea de aquí, pero Jesús sí le habla a la planta, se dirige a ella, y esto es algo que ya hemos visto en la serie de Marcos o en el Evangelio de Marcos. Jesús hablándole a lo creado, Jesús hablándole a la creación. No solamente le habla al mar, no solamente le habla al viento, ahora le está hablando a una planta. Y sus discípulos están junto con él escuchándolo. Mira, qué interesante me pareció pensar cuando estaba viendo este pasaje. ¿No hubiera sido fácil para Jesús ordenarle a la planta que le diera fruto? Yo te ordeno que me des fruto. Si Jesús pudo ordenar que 5 panes y 2 peces se convirtieran en miles de panes y miles de peces, ¿qué tan difícil hubiera sido para él decirle a la higuera, dame fruto? Y que en ese momento hubiera crecido higo. Pero en lugar de eso, Jesús le dice, y lo voy a parafrasear, ya no sirves para lo que fuiste creada. Fuiste creada para dar higos, pero al no darlos, no estás cumpliendo con tu propósito para el cual fuiste creada. Y por lo tanto Jesús le dice, ya nadie va a comer frutos de ti. Mira qué interesante que Jesús lanza esta palabra sobre la higuera. Y obviamente la higuera no respondió. Pero el castigo de esta planta por no tener frutos fue que se secara. Bueno, o al menos esto es lo que Jesús había dicho hasta ese momento. Y así termina nuestra primer división, nuestro primer punto. Y seguramente tú y yo deberíamos de preguntarnos en esta primera escena o en esta división, que es bastante interesante, ¿acaso Jesús no podía esperar a llegar a Jerusalén para comer? Eran solo 3 kilómetros, Jesús. ¿Por qué no comiste en Betania para así llegar bien alimentado a Jerusalén y no tener que matar a esa pobre higuera? ¿Acaso a Jesús le ganó el enojo por el hambre que tenía y por eso tomó esta actitud con esta planta? Jesús nunca había tomado esta actitud, entonces ¿por qué comenzar a tenerla a pocos días antes de su crucifixión? Estas son algunas de las preguntas que me hice mientras estaba estudiando el pasaje y quiero que puedan quedar también en tu mente mientras vamos al segundo punto. El segundo punto yo lo he titulado Un pueblo sin frutos. Este es el segundo punto de nuestro sermón. Un pueblo sin fruto. Versículo 15, que esto es lo que podríamos llamar nosotros como el ambiente número 2, el inicio de una segunda escena. Se cierra telón, se abre telón y esta es una escena más de nuestra historia. Dice el versículo 15, llegaron a Jerusalén, iban de camino, Jesús se detuvo con la higuera, lanzó esta palabra hacia la higuera y después se dirigieron a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta este versículo. Porque en esta segunda división de nuestra historia encontramos un problema, un conflicto nuevamente al entrar Jesús a Jerusalén. Y vamos a tratar de entender cuál es la relación entre lo que Jesús acaba de hacer con la higuera y lo que Jesús está haciendo en el templo. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo en versículos anteriores y qué relación tiene con esto que vamos a estar viendo el día de hoy? De nuevo te recuerdo, Jesús venía de Betania y se dirigía hacia Jerusalén. Un día antes, recuerda, ya habían estado ahí. Un día antes, no habían pasado mucho tiempo, un día antes había estado ahí. Fue en ese lugar en donde Jesús entró con el burrito, en donde la gente alabó al Señor. Y ahora esta historia o este inicio del versículo 15 y 16 nos muestra un conflicto, un problema, y diría yo, un gran problema que sucede dentro del templo. Porque Marcos nos dice que una vez que Jesús entró al templo, comenzó
a echar fuera a los que vendían. No sé si puedas imaginarte esta ilustración, pero Jesús no estaba diciéndole, oye, ¿me permites? ¿Puedes salir, por favor? No, Jesús estaba molesto, estaba enojado y empezó a sacar a la gente. Era tal su enojo que dice Marcos que empezó a voltear las mesas de los que cambiaban dinero. Esta es la primera vez que vemos a Jesús de esta manera. Es interesante que en los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar esta historia, aunque en el evangelio de Juan pareciera ser que Juan está afirmando que la purificación del templo comenzó al inicio del ministerio de Jesús. No al final como en los demás evangelios, en los evangelios sinópticos, sino al inicio. Lo que ha hecho pensar a varios maestros de la Escritura es que hubo 2 purificaciones del templo. Ahora, personalmente, y tal vez esto no es tan relevante, pero creo que no es así. Creo que solamente hubo una purificación, dado que los demás evangelios no presentan la segunda, que es algo bastante importante. Pero lo que quiero que puedas recordar de este relato es que puedas ver conmigo la actitud que Jesús tuvo ante estas personas. Jesús entra al templo, en donde se encontraban sus mayores enemigos. Los jefes de los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley. Si tú recuerdas, si has estado con nosotros en la serie de Marcos, seguramente sabes que estos hombres recorrieron grandes distancias para confrontar a Jesús. Pero ahora es Jesús quien se acerca a ellos. Es Jesús quien se acerca a su propio territorio para confrontarlos. Y lo que Jesús hace dentro del templo sin duda llama la atención de todas las personas que estaban dentro. Sin duda es algo que llama la atención de todos los que estaban vendiendo o comprando. ¿Puedes imaginarte unos segundos la actitud de Jesús? La molestia de Jesús ante lo que estaba viendo. Él no solamente comenzó a correr a la gente, a aventar las mesas, a aventar las sillas de los que estaban vendiendo palomas, sino que también estaba prohibiendo la entrada o el pasadero de las personas que querían cruzar por el templo. Y creo que, familia, en este punto de Marcos de la historia, tú y yo tal vez podríamos preguntarnos, ¿qué le pasa a Jesús? Primero se enoja con una higuera por no dar frutos fuera de tiempo. Y ahora, tal vez, enojado porque no había comido, llega al templo, al lugar que era el dominio de sus enemigos, y comienza a echar a las personas. Comienza a aventar mesas, sillas, comienza a prohibirle el paso a la gente. Tal vez uno que otro podría llegar a pensar, ¿le hizo mal a Jesús caminar debajo del sol? ¿Le hizo mal comer fuera de sus horas o no comer a sus horas y por eso estaba enojado? Pero no es así. Quiero que retrocedamos un poco y ve conmigo al versículo 11 de Marcos 11, por favor. Ese fue el versículo que vimos hace varias semanas y que solamente lo leí de pasada. Pero quiero que puedas ver Marcos 11, por favor. Y mira lo que dice la palabra. Este fue el momento de la entrada triunfal, recuerda. La entrada triunfal, el momento en el que entró con el burrito. Jesús entró en Jerusalén y ¿qué fue lo que hizo? Entró al templo. O sea, ya había entrado al templo. ¿Te das cuenta? Jesús un día antes ya había entrado al templo y después ¿qué? De mirar todo alrededor. Salió para Betania con los 12 discípulos, porque ya era tarde. Mira qué interesante, iglesia, quiero que lo puedas ver, que Jesús había observado todo lo que estaba sucediendo en el templo, así que la reacción que tuvo un día después no fue impulsiva, no fue una reacción solamente de enojo, porque sí, no, Jesús ya había visto un día antes todo lo que estaba sucediendo en el templo.
Ahora deberíamos de preguntarnos, ¿qué estaba sucediendo en el templo? ¿Qué es lo que estaba pasando para que Jesús reaccionara de esta manera? Él ya había visto que en lugar de que el pueblo de Israel tuviera en muy alta estima el lugar que su antepasado, el rey Salomón, había hecho para Dios, que después Zorobabel había reconstruido y que por último Herodes el Grande lo había ampliado aún más, el lugar que representaba la misma presencia de Dios, este lugar que el Señor había decidido que se le construyera, se había convertido en un mercado y en una vendimia en donde el pan de cada día era aprovecharse de la gente. Es por eso que Marcos nos dice que Jesús echó fuera a todas las personas que estaban vendiendo. Mira, quiero regresar un poco al contexto de toda la Biblia. En el tiempo de Jesús e incluso antes de que Él viniera a la tierra, Dios había establecido para los judíos un lugar en donde la presencia del Señor se iba a mostrar al pueblo de Israel. En el Éxodo comenzó con el tabernáculo y después fue el templo de Salomón. Zorobabel lo reconstruyó cuando fue destruido después de la invasión de los babilonios y al final el rey Herodes lo amplió. Y dentro de ese templo Dios había establecido que el pueblo de Israel entregara sus ofrendas y sus sacrificios por el perdón de sus pecados. Así que la gente llegaba y le daba la ofrenda, el animal al sacerdote, para que estos hicieran todo el ritual establecido, ya sea con bueyes, con cabras, con ovejas o aún con palomas para aquellos que no tenían tanto dinero para comprar una oveja, pero que estos animales fueran desollados para cubrir el pecado de las personas que llevaban el animal. Y de esta forma, los israelitas quedaban libres de pecado. Esto era algo que Dios había establecido desde el Antiguo Testamento. Ahora, había muchas personas que no vivían en Jerusalén, que eran judíos, pero que no vivían en Jerusalén y que tenían que viajar de largas distancias para entregar su ofrenda y su holocausto. Y como venían de muy lejos, estas personas no podían llevar cargando los bueyes, las ovejas, las cabras o los animales que les pedían para la ofrenda. Por tal razón, a alguien se le ocurrió, ¿por qué no ponemos un mercado adentro del templo? ¿Por qué no hacemos negocio y entonces vendemos animales adentro del templo? Imagínate este templo hermoso, grandioso, pero en el atrio, que es un patio bastante grande, habían puesto prácticamente un establo, lleno de animales, de personas que estaban haciendo ruido, gritando, vendiendo, animales que estaban mugiendo, lleno de estiércol de los animales que obviamente hacían del baño, pero eso no era todo. Marcos nos dice que Jesús también se enojó porque había personas que estaban en sus mesas cambiando monedas. No sé si lo sepas, pero en el tiempo de Jesús, la única moneda aceptable para el templo, para la ofrenda, era la que los sacerdotes designaban. Por lo tanto, si alguien llegaba con una moneda romana o con una moneda griega, tenía que cambiar esas monedas para que su ofrenda fuera aceptable. Era algo así como un cambio de dólar, para que lo pienses más o menos. Tú llegabas con tu dinero, te lo cambiaban. Obviamente había una entrada para quienes tenían estas mesas. Así que no solo había el griterío de animales, también había el griterío de la vendimia de las personas cambiando monedas. Y por si eso fuera poco, había venta de palomas. Habían, no sé cómo las tenían, ustedes han visto los vendedores de aves, cómo hacen mucho ruido cuando están encerradas. Imagínate jaulas llenas de palomas. Y Marcos nos dice que Jesús había visto todo eso un día antes.
Él había estado observando con detenimiento cómo la gente se comportaba dentro del templo. El lugar que debería ser para adorar al verdadero y único Dios, la gente lo había convertido en un mercado y en un establo para salir beneficiados. Cuando alguien venía de otro lugar y compraba un animal, este animal se lo vendían muchísimo más caro. Pero la gente no tenía opción porque no podía cargar su animal desde lejos. Pero eso no es todo. Marcos nos dice también que la gente de afuera, los no judíos y aún los judíos tal vez, utilizaban el templo como un pasadero. La ciudad, imagínatela, estaba de aquel lado y la salida de la ciudad del otro. Y es como si aquí esto no tuviéramos barda y que alguien dijera con permiso. Y se pasaba en medio. Y pasaban con mercancía, con animales, con cosas que iban a vender fuera de la ciudad. Y esto es lo que nos está presentando Marcos. Jesús viendo el templo de Dios. Y la gente tratándolo como nada. Así que Jesús no actuó impulsado o por un enojo pecaminoso. Él había observado todo lo que ocurría. Ve conmigo a Lucas, por favor, capítulo 19, para que te puedas dar cuenta de cuál era la actitud de Jesús al ver el templo y el pueblo de Israel. Lucas capítulo 19, versículo 41. Esto que estamos viendo está sucediendo exactamente en el mismo momento, después de la entrada triunfal. Mira lo que dice Lucas 19, 41. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, ¿qué dice Lucas? Lloró. ¿Te das cuenta, familia, de cuál era el corazón de Jesús? ¿De por qué reaccionó de la manera en que lo hizo? De hecho, Lucas capítulo 19 dice que Jesús llora por la ciudad y se entristece porque sus ojos están cerrados a la verdad del Evangelio. Jesús llora porque los ojos de estas personas están velados y no podían ver la gloria del Rey que había llegado. Así que Jesús no solo observa la ciudad, sino Lucas nos informa también que llora por ella. Le duele ver lo que el pueblo de Dios, lo que la niña de sus ojos estaba haciendo con el lugar que Dios había establecido para su adoración. Por esa razón Jesús actúa de esta manera con los mercaderes. Y quiero decirte algo. Creo yo que por esa razón Jesús utiliza la ilustración de la primera escena. Porque la higuera que vimos en la primera escena es una representación de Israel. Es una representación del estado espiritual de los judíos. En estos versículos Israel está siendo comparado con la higuera a la que Jesús se acerca y que no obtiene ningún fruto. Es más, cuando vamos al Antiguo Testamento vemos que esta no es la primera vez que se hace esta comparación. Jeremías capítulo 8 versículo 13, no tienes que buscarlo, solamente velo en tu pantalla, pero mira lo que dice el profeta Jeremías respecto al pueblo de Israel. Este es Dios hablando, diciendo: ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y la hoja se marchitará. Lo que les he dado les será quitado. Mira qué interesante que esta comparación de una higuera con el pueblo de Israel ya había sucedido en el Antiguo Testamento, y no una ni dos, sino varias veces. Dios está condenando al pueblo, a su pueblo, porque ellos se habían alejado del Señor, y los compara con un viñedo que no tiene uvas y con una higuera que no tiene higos. Así que lo que Jesús está haciendo con sus discípulos en la primera escena es algo así, imagínatelo. ¿Ven este árbol que está frente a nosotros? De lejos pareciera que es un buen árbol. De lejos pareciera que es un árbol con muchas hojas, con mucho follaje. Tiene apariencia de tener mucho fruto. Pero si te acercas a él, no tiene nada. Está vacío.
y no sirve para nada. Imagínate ahora Jesús acercándose a Israel, acercándose al templo en donde las personas tenían que estar adorando al Señor. Y Jesús hace esta misma representación. Se acerca. Israel tenía una buena apariencia. Parecía ser una higuera muy frondosa. Parecía ser una higuera que podría dar muchos frutos. Pero en realidad no tenía nada. Así como Jesús fue a ver a la higuera, familia, así también fue a ver a Israel y a observarlo todo. Y se dio cuenta que debajo de toda esa aparente religiosidad, debajo de todo ese moralismo y esa obediencia a las leyes, no había verdaderos frutos del Espíritu Santo. Debajo de todos esos sacrificios que se hacían diario y que eran muchísimos y que se hacían todos los días, no había un entendimiento real de quién era Dios. ¿Entiendes conmigo ahora un poco más la reacción de Jesús? El por qué reacciona así con la higuera y por qué reacciona así con los mercaderes. Porque esta gente había convertido el templo del Señor en un tianguis, en un mercado en donde la corrupción, en donde el poderoso pisoteaba al débil. Pero no solo eso. Mira lo que dice ahora el versículo 17, y esta es la confrontación de Jesús hacia los judíos. Jesús les enseñaba, no solamente hizo lo que hizo, sino también les predicó y les enseñaba, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Este pasaje es increíble, iglesia, y te recomiendo mucho que lo puedas leer, Isaías capítulo 56, porque Jesús cita Isaías 56 en este versículo de Marcos. Y en Isaías 56, 7, lo que está sucediendo es que Dios permite que los extranjeros, que los marginados se acerquen a Él. Dios, por medio del templo de Salomón, el que había construido el primer templo, permite que personas de diferentes pueblos, diferentes tribus, se acerquen a Él. Y por esa razón Dios llama al templo su casa de oración para todas las naciones. ¿Qué tiene que ver esto con Marcos? Que el lugar en donde los judíos habían hecho su tianguis era el lugar destinado para los no judíos, para los gentiles. Ese lugar era conocido como el atrio de los judíos. La palabra atrio significa solamente patio, un patio bastante grande. Es como, imagínate como si la casa fuera el templo y en este templo solo los judíos podían entrar, y si un extranjero, si un marginado quería adorar al Señor, no podía entrar al templo, pero podía hacerlo desde el atrio. Y ahí podían adorar al Señor, podían orar al Señor, podían cantar al Señor, levantar manos al Señor. Pero ¿cómo iban a poder hacerlo si había todo un mercado alrededor? ¿Te imaginas? Imagínate un tianguis aquí y tú tratando de cantar y de escuchar con atención la palabra de Dios. Es imposible. No se puede. No se puede. Así que lo que los judíos estaban haciendo de manera directa o indirecta era prohibiéndole a los gentiles acercarse al Señor. Y ese es parte del enojo de Jesús. Porque Jesús les decía, este templo fue llamado para que las naciones, para que no solo los judíos, sino otras personas se acercaran y me buscaran, pero ustedes les están poniendo trabas. Y en lugar de que este templo fuera para adorar al Señor, se había convertido en una cueva de ladrones. En un lugar para robar a los necesitados, para estafar a la gente que se dejara. Es más, en esta expresión cueva de ladrones, Jesús vuelve a citar el Antiguo Testamento, vuelve a citar al profeta Jeremías. Mira lo que dice Jeremías capítulo 7. Aquí sí te pediré que lo busques, por favor. Jeremías capítulo 7, por favor. Jeremías está adelante de Isaías. Jeremías capítulo 7, versículo del 4 al 11. Es interesante ver
cómo el profeta Jeremías tiene una comparación en este momento increíble con Jesús. Porque Jeremías está batallando exactamente con lo mismo. La gente está teniendo en muy poca estima el templo del Señor y está haciendo lo que quieran. Mira lo que dice Jeremías 7, del 4 al 11. No confíen en palabras engañosas que dicen: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad encomiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces haré que moren en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. Mira lo que dice el versículo 8. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido, y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán: ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Mira, familia, lo que Jeremías estaba batallando, y que es lo mismo que Jesús. La gente vivía sus vidas como bien le parecía. Robaban, mataban, adulteraban, fornicaban, hacían lo que quisieran, pero después llegaban al templo y decían: ya, todo está bien. Voy a entregar mi ovejita, voy a entregar mi paloma y no pasa nada. Todo está perfecto. Versículo 18 de Marcos 11. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Esta palabra destruir es matar, asesinar. Buscaban cómo asesinar a Jesús. Pero le tenían miedo, pues la multitud estaba admirada de su enseñanza. No hay registro de esto, registro bíblico, de esto que voy a decir a continuación. Hay más comentarios históricos de pensadores, de pastores, pero creo que tiene mucho sentido lo que voy a decir. Y solo por citar uno de ellos, el pastor Carlos Morris, respecto al capítulo 11 de Marcos, dice que muy probablemente quienes habían permitido que se vendiera todo este tianguis en el atrio de los gentiles eran los mismos sacerdotes que ministraban en ese lugar. Esto con el objetivo de recibir ganancias muy jugosas como impuesto por la vendimia. Ahora, de nuevo, digo, no hay un registro bíblico de esto, pero parece tener mucho sentido sabiendo que son los sacerdotes quienes mandaban en el templo, quienes ordenaban lo que sucedía y lo que no. Y lo que estaba sucediendo entonces, al estarse vendiendo todos estos animales, era que los sacerdotes no solo se beneficiaban de la ofrenda que se daban, sino que se beneficiaban de lo que las personas del mercado les daban a ellos. Ahora, si pensamos que esto es así, tiene mucho sentido, entonces que estos hombres buscaran matar a Jesús. Porque Jesús no solamente estaba confrontando, y no solamente los había confrontado alrededor de varios años, no solo había evidenciado delante del pueblo sus mentiras, ahora Jesús también se acercó a su negocio a arruinárselos. Y es por esa razón que Marcos nos dice que estos hombres llegaron al colmo de tolerar a Jesús. Ellos ya habían decidido matarlo, pero si no lo hicieron en ese momento fue porque había mucha gente, y a pesar de que Jesús había hecho lo que había hecho, estaban admirados de su enseñanza. Y no solo eso, en el Evangelio de Mateo, cuando vamos a este pasaje en la misma historia, Mateo nos dice que Jesús no solo tiró mesas, no solo corrió a la gente, sino que también sanó a los ciegos y a los cojos que se acercaron a él. Familia, ¿cómo debemos entender este pasaje nosotros el día de hoy? ¿Qué es lo que debemos aprender de este pasaje en esta mañana?
quiero que puedas ver cómo en la primera escena Jesús se acerca a un árbol para ver si éste tenía frutos. Y se da cuenta que no los tiene. Se acerca a la ciudad de Jerusalén, al templo en donde estaban los que supuestamente eran verdaderos adoradores. Y se da cuenta que tampoco tienen frutos. Los fariseos y los maestros de la ley, al querer matar a Jesús, demuestran que no tienen frutos. Jesús se acerca a este pueblo y creo yo y quiero pensar una vez más para darles la oportunidad de arrepentirse, para darles la oportunidad una vez de reconocerlo como el Mesías, como el Rey que había venido para salvarlos. Ya lo había hecho en otras ocasiones y Jesús una vez más se acerca ahora delante de los fariseos, pero ellos no lo reconocen. Al contrario, deciden matarlo. Y ahora pasemos al tercer punto, que es bastante breve este tercer punto. Bastante breve. Este tercer punto lo he titulado el resultado de no tener frutos. El resultado de no tener frutos. Versículo 20 y 21. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Esta es nuestra tercera y última escena, que normalmente yo le llamo nuevo ambiente, lo que sucede después de un conflicto, después de un clímax. Y la historia nos dice que al otro día, no ese mismo día, al otro día, los discípulos que iban junto a Jesús de nuevo a Jerusalén, ¿te das cuenta? Es un viaje, ida y vuelta. Jesús está yendo y viniendo y ahora de nueva cuenta Jesús regresa. Y ellos se dan cuenta que la higuera está seca. Ahora, esto debería de parecernos algo increíble porque, de nuevo, el pensar en un árbol bastante grande que se seque de un día a otro es humanamente imposible. Es más, seguramente tú has visto árboles derramados en la calle y puedes pasar 1 o 2 semanas y vas a darte cuenta que las hojas siguen verdes porque hay vida todavía en el árbol. Pero Marcos nos está diciendo que Jesús lanza esta palabra en contra de la higuera y al otro día esta higuera está muerta. Y está muerta desde la raíz. Está muerta desde abajo. Ya no había remedio para ella. Y los discípulos al verla recordaron lo que Jesús había dicho un día antes. Y Pedro, tomando la palabra: Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ellos pudieron ver de nueva cuenta el poder y la autoridad de Jesús. Fueron testigos de lo que había ocurrido. Pero quiero que puedas ver cómo, familia, en estos versículos, el versículo 20 y 21, Jesús está mostrando de nuevo una ilustración de lo que ocurriría, o de lo que había ocurrido incluso con los sacerdotes, con los principales del pueblo y con los judíos que no creyeran en Él. Y no estoy diciendo, ojo con esto porque se puede malinterpretar, que Jesús los maldijo. No estoy diciendo, a veces se puede malinterpretar. Es más, si tú lees en casa Marcos, te vas a dar cuenta que el autor nunca dice que Jesús maldice. Quien dice eso es Pedro. Señor, la higuera que maldijiste. Pero Jesús, al parecer, nunca lanza una maldición. Él solo lanza esta palabra y le dice lo que iba a suceder. Y te digo esto porque no quiero que pienses que Jesús te puede maldecir. Jesús no funciona así en las Escrituras. Pero lo que Jesús está haciendo, mis hermanos, en estos últimos versículos, es mostrando lo que a una persona que no se acerque, que no busque al Señor, le va a ocurrir. Juan capítulo 15, versículo 1, ve conmigo por favor. En este día voy a ocupar varios pasajes porque creo que hay muchos versículos que nos pueden ayudar a entender mejor este pasaje. Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, dice Jesús, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no pertenece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él,
ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Mira qué interesante. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que son mis discípulos. Jesús está esperando encontrar en el pueblo de Israel frutos de un verdadero arrepentimiento. Pero por el contrario, encuentra idolatría, avaricia, codicia, robo, egoísmo, adulterio, fornicación. Jesús confronta en estos versículos, familia, a un pueblo aparentemente saludable, un pueblo que había sido escogido de entre todas las naciones para representar al Dios vivo. Pero por el contrario, este pueblo se convierte en un pueblo religioso, ritualista, porque su corazón estaba alejado del Señor. ¿Y sabes qué es lo triste para nosotros hoy en día? Es que este pasaje es tan vivo, porque muchos de nosotros podríamos llegar a pensar muy parecido al pueblo de Israel. Mucha gente puede tener la idea de que puede vivir su vida como le pegue la gana, que piensan que pueden vivir su vida alejadas de Dios, haciendo lo que a Él le desagrada, pecando sin temor de Dios, como si Él no existiera, fornicando, adulterando, robando, haciendo fraudes en el trabajo, tratando mal a su prójimo, siendo un egoísta, siendo un vanidoso, un orgulloso, mintiendo, difamando, dándose aires de grandeza, pensando que tienen el mundo a sus pies y que nada les va a impedir hacer lo que les plazca. Y luego, como si nada pasara, venir a la iglesia, levantar las manos y cantar al Señor. Llorar, portarse como unos santos. Y esto es lo que Jesús está prohibiendo y por la razón por la que Jesús se está enojando tanto. Esta es la razón por la cual Jesús está enfurecido. Porque la gente vivía una hipocresía, porque su cristianismo o su religión era una hipocresía. Aparentaban ser algo, aparentaban tener frutos, pero estaban secos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla de estos frutos del Espíritu Santo. Pablo le dice a la iglesia, el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra estas características, contra este fruto, contra tales cosas, no hay ley, dice Pablo. Y esto es lo que Jesús estaba buscando en estos judíos. Estaba buscando frutos de un verdadero reconocimiento de Dios, frutos de un verdadero arrepentimiento. Pero en lugar de eso estaba encontrando pura hipocresía de parte de la gente. Y déjame decirte, iglesia, en el amor del Señor, que si este es tu caso, esta palabra es para ti. Si en tu cristianismo has hecho de la iglesia un escondite y una farsa de quién eres en realidad, estás convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones, en un lugar en donde puedes fingir ser alguien que no eres. ¿Y sabes qué? Dios te va a condenar por eso. Si piensas que con venir una vez a la semana lo que estás haciendo es lavar tu pecado, o si crees que con dar tu ofrenda estás limpiando tu conciencia, déjame decirte que no es así. Necesitas arrepentirte realmente de tu pecado si es que no estás viviendo de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Porque si no hay una verdadera conversión en ti, tu destino, mi hermano, amigo que nos acompañas, lamentablemente será como esta higuera de Marcos capítulo 11, seca y seca hasta la raíz. Tristemente hemos escuchado cristianos o hemos conocido a personas que veíamos tal vez los domingos en la iglesia y que conocíamos de hace años, que podríamos decir
pero si parecía ser un buen creyente, pero si parecía que trataba bien a su esposa, pero si parecía que trataba bien a sus hijos, pero si venía todos los domingos, pero parecía y parecía y parecía, pero en realidad no era. El Señor busca en nosotros, familia, los frutos de una verdadera conversión. Por lo tanto, tú y yo debemos permanecer unidos a Él para tener esos frutos. Así que mi llamado para ti en esta mañana es que tú y yo podamos examinar a la luz de la Escritura estos frutos o este fruto del Espíritu Santo. ¿Está presente en mi vida? ¿Hay amor en mi vida? No solo por Dios, sino por las personas que me rodean. ¿Hay gozo a pesar de la prueba, de la aflicción? ¿Hay paz? Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Hay paciencia para las personas que me cuesta tolerar? ¿Hay benignidad? ¿Hay bondad? ¿Tengo fe? ¿Soy una persona mansa y humilde? ¿Tengo templanza cuando alguien me dice algo que no me agrada? Ve conmigo por último a Isaías, por favor, de nuevo, 56:7. Isaías 56:7, por favor. Este Señor hablando de acercar a todas las naciones a Él para que le conozcan. Y mira lo que dice Isaías: yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando Jesús utiliza Isaías 56 en Marcos 11, interesantemente Jesús recorta el versículo o recorta la frase. Jesús solamente dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero quita la parte de holocaustos y sacrificios aceptables. ¿Y sabes por qué? Porque Él pronto estaba a días de convertirse en el sacrificio aceptable y perfecto que todas las personas necesitaban para verdaderamente tener una comunión con el Señor. Es por esa razón que Jesús ya no menciona los sacrificios, sino solamente la oración. Porque la Escritura en Hebreos nos enseña que ahora Jesús se ha convertido en este sacrificio, en este holocausto para el Señor. Y quiero ir concluyendo con esto, familia, y decirte: tú no puedes. Y yo no puedo. Sé que muchas veces hemos tratado nos hemos esforzado por amar, por ser buenos, por ser mansos, pero no podemos, nos gana nuestro pecado. ¿Y sabes cuál es la razón o por qué no podemos? Porque Gálatas 5:22 no dice los frutos de Elí. No dice el fruto de, ponle tu nombre. Dice el fruto del Espíritu Santo. Algo que proviene de Dios y no de ti. Y esto es algo que el pueblo de Israel no entendía. Ellos no entendían que necesitaban a Dios. No entendían que necesitaban el fruto del Espíritu Santo en sus corazones para verdaderamente ser adoradores del Señor. Al final del pasaje, la higuera seca desde la raíz nos muestra una realidad de las personas sin Cristo. Y por consiguiente, una realidad de las personas que no tienen frutos. Están secas o están próximos a estarlo. Y esto de nuevo no significa que Cristo te va a maldecir, sino que hay una advertencia de parte del Señor en este pasaje que dice: vengan a mí antes de que mueran. Vengan a mí. Familia, nosotros debemos entender que el Evangelio es la única forma en cómo nosotros podremos obtener estos frutos.
¿Te falta amor? Pídele al Señor que te dé amor. ¿Te falta gozo? ¿Vives una vida amargada? ¿Vives una vida enojada, envidias a las personas? Pídele al Señor que te dé un gozo. ¿No tienes paz? ¿Tienes preocupaciones constantemente que no te dejan dormir? Clama al Señor y a su Espíritu para que Él te dé su paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Acércate al Señor. El Señor se está acercando a ti como lo hizo con la higuera y como lo hace con el pueblo de Israel. ¿Qué frutos va a encontrar el Señor en nosotros? Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor, iglesia. Concluyo con el argumento con el que comencé. El Señor busca en nosotros los frutos de una verdadera conversión. Por lo tanto, tú y yo debemos permanecer unidos a Él para tener esos frutos. Nadie excepto tú sabe qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra del Señor en estos momentos. Nadie excepto tú sabe si verdaderamente estás viviendo un cristianismo que agrada al Señor o estás aparentando solamente delante de las personas. Pero creo que si tú estás en este momento aparentando un cristianismo solo por tu esposa o por tu esposo, por tus amigos, por el pastor, mira, déjame decirte que yo no importo. Pero quien importa es Dios y te está viendo y Él conoce tu corazón. Y Él quiere que te acerques a Él y que te arrepientas verdaderamente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, es más cortante que una espada de dos filos. Señor, ayúdanos a entender, Padre, por medio de esta historia, por medio de esta narración, una comparación, Señor, y que podamos nosotros meditar a la luz de la Escritura si verdaderamente como creyentes estamos dando y teniendo los frutos del Espíritu Santo. Señor, yo te pido, por favor, que nos ayudes. Te pido, Señor, que nos ayudes, por favor.